¿Alguna vez has consultado a los horóscopos? ¿Tienes alguna imagen en tu casa ante la cual te has arrodillado? ¿Te has persinado frente a alguna iglesia? ¿Tienes algún amuleto que cargas en tu cuerpo? ¿Prendes veladoras a santos? ¿Crees en la Santa Muerte, que de santa no tiene nada? ¿Te encomiendas a la suerte? ¿Crees en la madre naturaleza cuando Dios es el que creó la naturaleza y a Él debemos de dar la gloria por la naturaleza? ¿Has participado en sortilegios, en hechizos, en encantos, en el nombre de dioses extraños, falsos? ¿Veneras a imágenes, otras que no sean el mismo Señor Jesucristo? ¿Quién podrá estar libre de idolatría? Todos alguna vez hemos caído en la idolatría sin darnos cuenta, porque la imagen de la idolatría no solamente es adorar a santos, pues la misma palabra de Dios nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y más adelante este pasaje dice: porque Jehová, tu Dios, es fuerte y celoso, y Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, dice Él. La palabra es clara aquí y vamos a ver de qué se trata. Cuando el Señor nos dice no te harás imagen, está hablando no solamente de hacernos una imagen material, sino que más que nada está hablando no te harás imagen de una idea o de un ídolo mental o de un ídolo en tu corazón. Porque una imagen es una manifestación de aquella cosa que adoramos o de aquella cosa a lo que suplanta el Señor en nuestro corazón y que se manifiesta en nuestra mente en alguna imagen, pero no necesariamente solo en una imagen, pero que siempre desemboca en pensamientos, en actitudes y en hechos que le desagradan a Dios. Puede o no puede estar envuelta una imagen o una veladora o una santa muerte que de muerte no tiene nada, porque detrás de la supuesta santa muerte hay un demonio infernal. Esto es lo que vamos a explorar hoy y te va a sorprender las revelaciones que el Señor me ha dado acerca de los ídolos y de las imágenes, lo que eso significa. Antes de hablar más de las imágenes de los ídolos falsos, de los dioses falsos, sí hay dioses, todos los ídolos son inútiles, dice la palabra de Dios. Y sí hay dioses, pero son falsos, solamente hay un Dios verdadero y se llama Jehová, Jesucristo y su Santo Espíritu. Todos los demás pudieran existir, ya sea que sean humanos o que sean demonios, que de cualquier manera detrás de cualquier Dios falso hay un demonio y hay un orgullo y una soberbia humanas también. Así que solamente hay un Dios verdadero y eso lo tenemos muy claro. Pero para saber qué es lo que trae todo esto, vamos a estudiar la palabra de Dios para que veas las consecuencias de tener ídolos y dioses falsos en nuestras vidas. Como dije, el que esté en libro de pecado, que tire la primera piedra. Todos, hasta los más santos, de alguna manera hemos caído sin querer y sin darnos cuenta en idolatría, y de eso vamos a hacer un análisis hoy. Isaías 44 del 9 al 20 dice que los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada.
¿Quién no ha dado imagen a un ídolo? Todos nosotros de alguna manera. Al pensar obsesivamente en una mujer y olvidarnos de Dios, ya nos formamos un ídolo muchas veces. Al adorar a nuestros hijos encima de la palabra de Dios, nosotros ya estamos haciendo de nuestros hijos o hijas ídolos muchas veces, de nuestro trabajo, de nuestro afán de hacer dinero, cosas materiales, anhelos, sueños, y alejarnos de la voluntad de Dios. Ya estamos allí formando ídolos. Cuando nosotros no creemos en Dios y dudamos de Él, eso se puede convertir en una idolatría, y esto lo vamos a analizar más adelante. Pues estos se empeñan en ser como Dios al buscar respuestas de sus ídolos inútiles. Y sus cosas más preciadas de nada les sirven, pues en muchas ocasiones ni todo su dinero puede comprar ciertas cosas que yo les podría prometer y dar, dice Dios. Como un ser amado perdido en las drogas, un hijo o una hija perdidos, un anhelo de tener la pareja de Dios soñada, la sanación de un enfermo que la ciencia no puede curar, la salvación del alma, la verdadera paz, gozo y felicidad de este mundo, que este mundo no te puede dar, sino solo Dios. Dice Isaías, aún del 44 aquí mismo, aún sus propios testigos no ven ni entienden. Nosotros contaminamos a otros con nuestros ídolos que seguimos, y nuestros propios testigos que lo ven no lo entienden porque es una cosa irracional. Se empecinan, cuando hacemos esto nos empecinamos en seguir ignorando a Dios por seguir a nuestros propios ídolos, productos de nuestras imaginaciones locas y vanas e infidelidad hacia Dios. Por seguir a nuestros propios ídolos. Por eso serán avergonzados, dice Dios, por seguir a ídolos. El primer mandamiento es: no adorarás a otros dioses. Pues dice el Señor aquí en Isaías, ¿quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Siempre hay una ganancia, siempre hay un egoísmo detrás de todos los ídolos, dice el Señor, del que lo fabrica y del que lo sigue. ¿Acaso Dios no te es suficiente?, dice Él aquí. Todos los que fabrican ídolos y los siguen es para obtener ganancia y favor, pero no para verdaderamente agradar a Dios. De acuerdo a como Dios desea que se le adora en espíritu y en verdad, de corazón puro. Ya no hay necesidad de una talla, de una imagen, ni de nada de estas tonterías, porque a Dios se le encuentra y se le adora con el Espíritu, con nuestro Espíritu, en su Espíritu Santo. Con un corazón arrepentido y humillado, que Él no rechaza y no rechazará jamás, y Él escucha, sin necesidad de ídolos vanos, sin pensar en ganancias o favores. Dice Isaías, he aquí todos sus compañeros serán avergonzados, aquellos que siguen a esa persona que tiene ídolos. Puede ser un vicio, puede ser el alcohol, puede ser las drogas u otras cosas más que lo controlan, el vicio del cigarrillo, incluso las fiestas, cualquier cosa que suplanta al Señor. Puede ser también los juegos, el fanatismo del juego o de cualquier otra cosa. He aquí todos sus compañeros serán avergonzados como él, pues los artífices son solo hombres. El herrero hace un instrumento cortante, trabaja el material sobre las brasas, lo forma al ídolo con martillos y lo forja con un brazo fuerte. El carpintero extiende el cordel de medir. Las personas hacemos todo cuidadosamente para que todo nos salga bien con aquel ídolo. Hay personas que van a los psíquicos y van ilusionados, hasta pagan. ¿Y qué no hacen? Todo un espectáculo ridículo
ante los ojos del Señor, pues nada de eso te servirá, dice el Señor. Vamos a seguir con Isaías. El carpintero traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias o formones, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para cautivarte, para colocarlo en tu casa y luego en tu corazón, suplantando así al Señor que se le adora en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere y que busca el Señor. Y sigue, el hombre corta cedros, para sí toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve este material, este pino, este árbol, para que el hombre haga fuego. Toma uno, se calienta con el fuego, también hace fuego para cocer pan. En ese sentido, aquí el hombre está haciendo buen uso de los materiales que Dios le da, pues Dios lo llamó a dominar la naturaleza de buena manera. Pero luego, ojo, este mismo árbol o materiales que Dios le da, el Señor dice aquí en Isaías que con estos mismos materiales el hombre hace un Dios o una imagen y la adora. Como aquel becerro que adoró el pueblo judío en el desierto. Y Dios, entristecieron el Espíritu de Dios y Dios se airó por esto mismo. Y ellos mismos se trajeron maldición por lo mismo. Se hacen una imagen tallada y se postran delante de ella. Aquí están usando los materiales de la creación para hacerse ídolos. Esa es una mala administración del hombre y de la mujer. ¿Cómo es posible? Dice Dios aquí. Continuamos con Isaías. Luego dice, la mitad del leño quema en el fuego, sobre ella, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacía. Pues usa los materiales bien, como ya dijimos. Pero luego comienzan sus imaginaciones locas al ver la llama. Y él comienza a imaginarse cosas que no son, creyendo que espíritus y las llamas del fuego le hablan o le dicen algo. Y allí comienzan algunos a consultar las cenizas, comienzan a consultar los caracoles y los restos del café sobre la taza y tonterías como esas. Así como muchos leen las cartas del tarot, leen las estrellas para adivinar el futuro, adivinan brujos, psíquicos, que les dicen mentiras sobre sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice Isaías, del resto de la madera o material hacen un dios, un ídolo, se postran delante de él y le ruegan, diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. ¿No se acuerda del primer mandamiento que dice, no adorarás a dioses ajenos delante de mí? Justifica su error o pecado con cosas como esta es mi religión que me heredó mi abuelita. Y como mi abuelita era una santa, yo la pongo delante de Dios, porque la palabra realmente dice claramente que no adorarás a dioses ajenos, ni te postrarás ante imágenes, ni crearás imágenes, ni ideas locas y vanas que suplanten a Dios en tu mente y en tu corazón. Pues se hacen imágenes primeramente en nuestra mente y en nuestro corazón y después se manifiestan en imágenes y comportamientos y actitudes erróneas que desagradan a Dios. Entonces las personas, como me he encontrado muchas, dicen, mi abuelita me heredó estas creencias y se enojan. Pero contradicen a la palabra de Dios, pues dice que la imagen le sirve solo para inspirarse en Dios como una foto, que no la adoran. Pero la palabra de Dios dice que tú no necesitas eso, que solamente
que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que lo adores en tu espíritu, en tu corazón, con tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. No dice con todas tus imágenes, o con todos los sortilegios, o con toda la madre naturaleza, o con toda la santa muerte, que de santa no tiene nada. Espíritu de demonio es lo que hay detrás de esa disque santa muerte. Continuamos. Bien, entonces en Deuteronomio 5:7 el Señor nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Primera de Corintios 10:14 dice: por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Pablo hablándonos. Deuteronomio 7:25, aquí Dios nos llama a abandonar y a destruir todos nuestros ídolos. Todos. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. Las esculturas de los dioses se llevan en el corazón, las debes de quemar en tu corazón con la ayuda del Señor. De tu mente, de tus ideas, y luego las que tienes afuera, las que pudieras tener afuera. Una mala relación que te está alejando de Dios, tal vez. Alguna obsesión por cosas que le desagradan a Dios, que te has olvidado del llamado de Dios y el ministerio que Él tiene para ti. Y el Señor dice aquí en Deuteronomio 7, las esculturas de sus dioses quemarás a fuego para que ya no sean más. No codiciarás la plata, el oro que las recubren. A veces los dioses, los ídolos, las imágenes vienen como el anzuelo para atrapar al pez con una carnada. Tal vez con aquel oro o plata que te ofrecen para que tú te corrompas en tu corazón, para que tú hagas lo incorrecto en tu trabajo. Si eres político, si eres líder, para que te corrompas, para que robes, para que mientas. No codicies lo que te ofrecen, ni lo que puedas ganar que te va a traer maldición, dice la palabra de Dios. No lo tomes para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, pues es abominación a Dios, a tu Señor, dice el Señor. Es cosa repulsiva para Dios y te traerá consecuencias tarde o temprano negativas. Si no dejas a tus ídolos, a tus imágenes en el tiempo que Dios te da de gracia o espera. Dice 1 Samuel 12:21 que todos los que siguen a ídolos inútiles se apartan de Dios. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Todo lo que suplanta al Señor es loca vanidad, como dijera Salomón, como él mismo se corrompió con tanto ídolo, las mujeres fueron su principal ídolo y su corazón se corrompió, a contrario de su padre, el rey David. Aquí, 1 Samuel nos dice el Señor: los que siguen a dioses inútiles, sigan vanidades de su imaginación, pues solamente hay un Dios verdadero, que es fiel en sus promesas y sí responde. Jehová, Cristo, punto. Él no añade dolor con sus ricas bendiciones, pero sí el diablo o la santa muerte, que debería de llamarse muerte demoníaca, que ya la derrotó el Señor Jesucristo en la cruz. No la adores, adora al Señor Jesucristo. Pues estos dioses falsos te hacen un favor a costa de tu alma, a costa de tu familia y a costa de sufrimiento.
en el futuro, ten seguro que tarde o temprano te traerá maldición, pues no es posible adorar a Satanás y a Dios al mismo tiempo. Decídete. Y los ídolos son algo difícil de detectar en estos tiempos. Ahora, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, se asociaban con imágenes, pero siempre el ídolo era una manifestación de rebeldía o de soberbia, de desobediencia hacia Dios. Era una actitud de corazón y de pensamiento que se manifestaba en el ídolo. Pero ahora ya no siempre está asociado con una imagen de oro o una imagen tallada de madera o de animales como en el Antiguo Testamento, ya que estos ahora están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas, como el éxito obsesivo, el dedicarte a tu familia y adorarla más que a Dios, que se debe de adorar encima de todas las cosas, pues Él te dio a tu familia. Los pensamientos obsesivos pueden ser un ídolo, una imagen también. Los vicios como el alcohol, como ya lo dijimos, el sexo, el entretenimiento, el éxito en el dinero, las metas, los sueños, el trabajo, la familia, el romance, el mismo ego. Es todo aquello que sustituye a Dios como Dios verdadero. Y que pelean por la atención, por tu atención. Algunos de ellos la gente los considera como que no son pecados, pero sí lo son. Pues se convierten en un sustituto de la voz de Dios y de la voluntad de Dios, que quiere contar contigo, pues Él creó para que tú le adores y le sirvas. Y que lo representes aquí en la tierra. Y la mujer para que represente al Espíritu Santo, pues la mujer también es dada a seguir a ídolos e imágenes en su corazón y en el exterior. Pues nosotros somos los que seguimos nuestros propios deseos carnales cuando seguimos a estos dioses falsos o imágenes o ídolos, bajo deseos egoístas bajos. Muchas veces escondemos bajo la cortina de piedad religiosa a estos ídolos o imágenes como Sara y Abraham. Ojo, cuando cometieron el gran error de no esperar al tiempo de Dios por el hijo prometido por Dios, y Sara fue alcahueta y convenció a Abraham para que se acostara con la esclava que Sara le dio a Abraham. Y con ello desobedecieron a Dios, adelantándose a él, pues el hijo de la promesa era Isaac, que después tuvo Sara y no Ismael, producto de la relación pecaminosa de Abraham y Agar, que trajo maldición hasta hoy en día. Pues hasta ahora, hasta el día de hoy, los numerosos descendientes de Ismael, de muchos pueblos árabes, le siguen haciendo la guerra al pueblo judío y al pueblo del Señor Jesucristo, odiándose a muerte o odiándonos a muerte en muchos casos por cientos de años. Porque Abraham y Sara, es bueno aferrarse a las promesas de Dios, creerlas con fe, pero el Señor te dice, el Señor peleará por ti. Estate quieto, descansa, ten paz. Sara y Abraham no creyeron en la palabra de Dios y les fue contado por justicia. A Abraham le fue contado por justicia y a través de él nosotros heredamos las promesas de nuestro padre Abraham, nuestro padre de la fe. Pero en este caso específico, Abraham y Sara y Abraham
Se obsesionaron con la palabra de Dios e hicieron un ídolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para hacerla un ídolo y obsesionarnos con ella, pues el Señor nos dice, descansa en mí. Y ellos no descansaron, sino que se obsesionaron, hicieron un ídolo de la palabra de Dios y cometieron esta locura, que les fue perdonada, por supuesto, pero como quiera, locura que trajo consecuencias. Ten cuidado de no convertir las promesas de Dios en tus ídolos como Abraham y Sara, que no esperaron al tiempo de Dios y desobedecieron, que validos de la promesa firme de recibir ese hijo que Dios les prometió, ya que Sara era estéril y no podía tener hijos, creyeron incorrectamente que podían ayudarle a Dios a recibir su promesa al Sara darle su esclava como mujer a Abraham, cometiendo ambos un grave error. Era tanta ya la espera por la promesa de Dios que ambos comenzaron a desesperarse, y más Sara, al punto que le reclamaba a Abraham, y Abraham, como el mismo Adán, le obedeció a Sara, tal como Adán, y después todos recordamos cómo el Señor le vino a pedir cuentas a Adán porque le había hecho caso a Eva y no a Dios. Su mujer lo desvió. Ojo, hombres, con eso. Se obsesionaron con la promesa de Dios día a día, año tras año. No se renovaron como las águilas. Que si bien no tuvo la culpa de este gran error, Ismael solo trajo problemas, ya que Ismael no era el hijo prometido por Dios a ambos. Y claro, Dios bendijo también a Ismael porque los hijos no tienen la culpa directamente de los errores de sus padres. No hagas ídolos de nada. Es el mensaje de Dios en tu corazón. Ni de deseos de mujer, ni de hijos o hijas perfectos, ni de riquezas materiales, ni de un mundo perfecto que nunca existirá aquí. Aprende a estar contento en todo lo que vives, en todo lo que tienes, con todas las bendiciones que Dios te ha dado y con todas las penas o los sufrimientos que tengas, que Dios nos ha prometido un reino perfecto cuando nos vayamos con Él. Casa está haciendo para nosotros en el cielo. Esta no es nuestra casa está en el Señor, con el Señor, y moraremos con Él 1000 años y después por toda la eternidad. No hagas ídolo de trabajo perfecto, no te obsesiones con nada, pues toda esta obsesión trae dolor, trae falta de paz. No te hagas ídolos ni aún de tus sueños más lindos, ni de las promesas de Dios. Pues bien dice la palabra de Dios que aquella esperanza que no se ha cumplido, cuando tú piensas en ella, solamente te trae falta de paz. La esperanza no cumplida. Cuando contamos los días y los segundos para que se cumpla. No, dice el Señor, no hagas un ídolo aún de la espera del Señor, sino que ocúpate en servirle, en amarle, como sin contar los días. Y haz como Pablo, aprende a estar contento con todo y sobre todo, aún en los sufrimientos. Y aprenderás así a tener paz en medio de lo que sea. Pues ya sabemos que todo lo que vivimos, todo lo que tenemos en este mundo, tiene algo que no nos gusta, porque este mundo es imperfecto.
porque este mundo, el Dios de este mundo es Satanás, aunque nosotros estamos llamados a dominar al pueblo de Dios, porque Él no es nuestro Dios, sino Jesucristo. No hagas de las promesas de Dios ni de nada un ídolo de paz y fuerza. Descansa en el Señor, dice Él. Descansa, pues tus promesas te las da para que descanses, no para lo contrario, para que te desveles y te desesperes como Sara y Abraham, con aquel hijo que no llegaba, pero sí llegó en el tiempo de Dios. Dios es fiel y hará lo que te ha prometido si es su santa voluntad. Pues no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne, dice el Señor, el Dios de todo. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Él, Salmos 46:10, estate quieto y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre todas las naciones, exaltado seré en tu vida, dice el Señor. Exaltado seré sobre la tierra. No te dice exaltado serás por medio de los ídolos o las imágenes. Si sabes que solo Dios puede dar solución a tu necesidad o problema y no hay nada que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es confiar en Dios, orar y esperar como si no contaras los días. Esto a mí me ha traído mucha paz en medio de tantas cosas, problemas que también tengo. Promesas de Dios que todavía no se materializan en este plano, pero sí en lo espiritual. Pero sé que Dios está obrando y he aprendido a estar contento con lo que pase, con lo que haya. Que la gente me dice, ¿por qué tienes paz? ¿Cómo le haces? Dios nos enseña a confiar en Él y a esperar de la manera que Pablo se enseñó a esperar, estando contento en abundancia y en escasez, en alegría y en tribulación, en riqueza y en pobreza, en abundancia de comida como en hambre, en lo que fuera. Fácil, fácil no es. Se puede, sí se puede. Si eres soltero, aprende a estar contento siendo soltero, cosa que yo aprendí. A valorar tu intimidad con Dios. No hagas un ídolo de ninguna persona, ni de ninguna mujer o ningún hombre, si hay alguna mujer escuchando este video. Espera pasiblemente como volando por encima de la tempestad como las águilas, como un águila. Como si nada, confiado que Dios ha prometido renovar tus fuerzas y darte paz como el águila. A eso se refiere. Confiado, confiada, agradando y sirviendo a Dios, elevándote encima de toda preocupación o lucha interna emocional o espiritual para que no caigas en el error de Sara y Abraham. Pues al esperar en paz, quedándote quieto o quieta y no luchando contra tus propios deseos o quejándote de la tardanza de Dios, pues tú crees que es tardanza, cuando en realidad Él está obrando su voluntad perfecta en tu vida o su voluntad perfecta en otras personas antes de darte el deseo de tu corazón. O cuestionando por qué no has obtenido lo que deseas o necesitas o porque Dios no te ha contestado y a otros sí. No luches, ya no tengas ansias como aquel que espera carnalmente, sino como hasta olvidándote del tiempo.
olvídate del tiempo, confía en Dios, estate quieto y gózate cada día, pues el Señor nos dice en su palabra, este es el día que ha hecho mi Señor para gozarme y alegrarme en él, sea como sea, traiga lo que traiga. Teniendo alegría en todos los días de tu vida, como Dios manda, como el pajarito que está en paz en su nido, en la cascada que cae violentamente. En medio de todos tus problemas y la locura de este mundo carnal. No te aferres obsesivamente a ningún ídolo, a ninguna imagen, a ningún Dios falso, ni a las promesas, ni aún a las promesas de Dios firmes como Abraham y Sara, obsesivamente. Cree y espera como sin esperar, sin luchar en las promesas de Dios. No pelees con las promesas de Dios inútilmente, con tus fuerzas carnales que te van a empujar a hacer algo equivocado, como Abraham y como Sara. Y entonces te levantarás como el águila, que vuela confiada y divirtiéndose cada día. Diviértete con la asignación que Dios te dio. Encima del huracán destructivo con elegancia, volando como el águila. Encima del huracán. El hombre que tiene más paz no es el que tiene menos problemas o menos dinero, sino aquel que confía en Dios y en sus promesas y no tiene ídolos de ninguna clase o lucha de corazón o de verdad quiere no tener ningún ídolo, sino solamente a Dios en su corazón y en su vida. Porque como dije antes, ¿quién podrá estar totalmente libre de ídolos? Solamente el Señor Jesucristo nunca tuvo un solo ídolo. Todo ser humano alguna vez cayó en la idolatría. Todos, menos Él. Sé como aquel que confía en Dios y en sus promesas y no tiene ídolos de ninguna clase, sino que espera apaciblemente como sin esperar y sin preocuparse de cuándo va Dios finalmente a responder a lo que prometió, sino que no se obsesiona ni aún en las promesas de Dios obsesivamente como Abraham y Sara, viviendo apaciblemente en medio aún de sus necesidades, que Dios le da la gracia y lo que necesita para seguir día a día, como el águila que vuela encima de la vorágine de la tempestad y el huracán, que mata a lo que se le atraviese, pero no al águila. El águila domina la tempestad, a la tempestad y el huracán, y aprovecha los problemas para volar aún más alto. Levántate encima de todo ídolo y de toda imagen, de todo Dios falso, aún por encima del ídolo de las promesas obsesivas de Dios. Dios no da promesas obsesivas, Dios da promesas de paz. Que aún en medio de la guerra espiritual, nosotros guerreamos a través de la paz de Cristo, que ya venció. ¿Y porque Él ha vencido? Nosotros hemos vencido. No hagas un ídolo de las promesas de Dios como Sara y Abraham. No tomes ningún otro ídolo, material o inmaterial. Pues ya dijimos, todo ídolo en el fondo es un ídolo del corazón, un ídolo de la mente que se manifiesta en una imagen de talla o en algo material o inmaterial, en pensamientos y actitudes que le desagradan a Dios, pues solamente ocupan el espíritu, el corazón y el alma del hombre y la mujer, y eso es un pecado. Solo necesitas a Cristo, el único Dios verdadero. Dios te bendiga.